¿Qué tal, hechiceros y maldiciones? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal. Hoy les traigo el esperadísimo capítulo 2 de nuestro proyecto, reencarnada como Yuka Fushiguro en Jujutsu Kaisen. En este episodio, acompañaremos a Yuka en su camino para volverse aún más fuerte, explorando nuevas fronteras, métodos de entrenamiento infernales y expandiendo sus límites en un mundo que no perdona a los débiles. Prepárense para ver cómo nuestra estratega favorita sigue moviendo las piezas del tablero desde las sombras. Pero antes de arrancar, quiero hacer una pausa rapidísima para darle un agradecimiento súper especial a Reptilian, quien me ayudó muchísimo con la nueva imagen del canal. Quedó espectacular, hermano, de verdad mil gracias por todo el apoyo y el talento. Y ya saben, si les gusta esta serie, no olviden dejar su like desde ahora. Pónganse cómodos, preparen su café o lo que estén tomando, y comencemos. Reencarnada como Yuka Fushiguro en Jujutsu Kaisen, la gemela de las sombras, capítulo 2. El aprendizaje en el dojo de la escuela de hechicería de Tokio no fue un logro de una sola tarde, sino una tortura extenuante que se prolongó durante varios días de sudor, hematomas y un desgaste que calaba directo en el alma. Atsuya Kusakabe no era un maestro complaciente, y la condición que le había impuesto a la pequeña Yuka de 10 años era absoluta. Sus sombras estaban completamente prohibidas. Si un solo indicio de oscuridad se distorsionaba bajo sus pies, el entrenamiento terminaría de inmediato. Desde el primer día, la atmósfera en el centro del salón se volvió sumamente densa. Kusakabe se paró frente a ella, sosteniendo un pergamino antiguo con una seriedad que rara vez mostraba. «Esto no es un juego de niños, mocosa», advirtió Kusakabe, con una voz severa y desprovista de su habitual pereza. «Para que yo pueda enseñarte los secretos del estilo de sombras simples, sin pertenecer a la línea sucesoria original, el sistema de la hechicería exige un intercambio equivalente de los más severos. Vas a realizar un voto vinculante directo con la energía de los fundadores. Te va a costar años de vida. Años reales que se te restarán de tu tiempo en este mundo. ¿Segura de que quieres continuar?» Yuka no vaciló ni un solo segundo. Levantó la mirada, dejando que sus intensos ojos azules se clavaran en el rostro del hechicero de primer grado. Como Elizabeth en su vida pasada, su mente práctica y acostumbrada a sopesar opciones entendía perfectamente los riesgos. ¿De qué le serviría vivir 100 años si cualquier maldición de grado especial o un hechicero enemigo la atrapaba en una expansión de dominio mañana y la borraba del mapa en un parpadeo? Ningún trato era demasiado caro si le garantizaba una defensa absoluta para ella y para proteger a su hermano Megumi. «Estoy lista», respondió Yuka con firmeza. El ritual del pacto selló el inicio del entrenamiento. Bajo la atenta guía de Kusakabe, Yuka extendió las manos y aceptó las dos condiciones inquebrantables del voto vinculante. La primera, el amargo sacrificio de una parte de su propia longevidad. La segunda, el juramento de confidencialidad de los creadores del estilo. Un lazo espiritual que le impediría, bajo pena de muerte instantánea, enseñarle la técnica de la barrera a cualquier otra alma viviente en el futuro. Cuando los contratos se asentaron en su pecho, Yuka sintió un escalofrío helado recorrer su columna, como si unas cadenas invisibles se hubieran aferrado a su energía maldita. A partir de esa mañana, el verdadero infierno comenzó. Fueron días enteros de repetición física y mental. Sin la ayuda de su técnica innata, Yuka se sentía extrañamente desarmada. No podía recurrir a la velocidad de sus invocaciones instantáneas ni usar a sus lobos divinos para cubrir sus flancos. Era solo ella, una espada de madera y sus limitadas reservas de tercer grado luchando por mantenerse estables. Día tras día, Kusakabe la atacaba sin piedad, obligándola a desviar los golpes utilizando únicamente el refuerzo básico de su energía maldita en sus pequeños músculos. «Tu energía se está dispersando otra vez», le gritaba Kusakabe, haciendo que su espada de madera impactara contra los brazos de la niña, dejándole una nueva marca morada. «El dominio simple no se expande como un globo, se comprime como una muralla de piedra alrededor de tus pies. Si no fijas tu voluntad en el suelo, el golpe ineludible de un enemigo te va a despedazar». Yuka tropezaba, caía sobre el suelo pulido del dojo y volvía a levantarse con los dientes apretados. Su resistencia física, labrada durante 6 años de rutinas matutinas para evitar que la condición gemelar estancara a Megumi, era lo único que la mantenía en pie. Sus ojos azules reflejaban una concentración tan profunda que rozaba la obsesión. Analizaba el espacio, calculaba la trayectoria del arma de Kusakabe y trataba de moldear esa pequeña cúpula protectora de apenas medio metro a su alrededor. Dominar el dominio simple requería un tiempo tremendo, un control tan minucioso de la salida de energía que el cuerpo infantil de Yuka terminaba temblando por el esfuerzo al final de cada jornada.
Aprender a coordinar la desenvainada de la espada con la activación de la barrera espacial era como intentar resolver un problema matemático complejo en medio de un tiroteo. Al sexto día, tras una jornada especialmente violenta donde apenas había logrado mantener la barrera en pie durante unos segundos antes de que la madera de Kusakabe la derribara, Yuka quedó tendida boca arriba en el suelo del dojo, jadeando con fuerza y con el uniforme empapado en sudor. Kusakabe bajó su arma, observando a la pequeña silueta con una mezcla de respeto oculto bajo su típica expresión de indiferencia. Suficiente por hoy, mocosa. Tus reservas de tercer grado están completamente vacías. Debo admitir que tu terquedad es lo único más grande que tu falta de energía bruta. Te tomará meses, tal vez años, dominar esto a la perfección, pero la base de la barrera ya se ha arraigado en tu alma. Yuka soltó una pequeña risa ronca, limpiándose el sudor de la cara con el dorso de la mano sin perder esa chispa de humor y resiliencia que había traído desde Latinoamérica. Miró al techo del dojo y luego desvió sus brillantes ojos azules hacia Kusakabe, esbozando una sonrisa burlona. Bueno, míralo por el lado positivo, Kusakabe-san, dijo la niña, incorporándose despacio con una mueca de dolor por el cansancio. Con todo este sufrimiento y el tiempo que me va a tomar dominar la espada, tengo una certeza absoluta. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Preguntó el hombre, enarcando una ceja. Que al menos, cuando termine contigo, voy a superar por completo a Satoru Gojo en el uso de la katana, soltó Yuka con ironía, soltando una carcajada infantil. Ese flojo de nuestro tutor es tan dependiente de su espacio infinito y de sus esferas de colores que si le das una espada de verdad, probablemente se termine cortando un dedo solo por no saber cómo sostenerla. Kusakabe se quedó mudo un segundo y luego soltó una carcajada genuina y seca, asintiendo con la cabeza mientras guardaba las armas de práctica. En eso tienes toda la razón, mocosa. Superar a Satoru con un arma blanca no es un gran logro porque ese idiota jamás ha necesitado una en su vida, pero ver su cara si se lo dices no tendría precio. Anda, ve a descansar. Shoko Yairi me encargó que te enviara a su oficina mañana para empezar con tus lecciones de teoría médica. No hagas que gaste mi café esperándote. Yuka se despidió con un gesto respetuoso y caminó lentamente hacia las duchas. Mientras sentía el peso del cansancio en sus hombros y la sutil presión de los votos vinculantes en su espíritu, una profunda satisfacción floreció en su interior. No solo había domesticado a Noe, a Gama y a la serpiente en secreto. Ahora, el dominio simple era una realidad grabada en su ser, aunque requería un voto de anclarse a la tierra era ciertamente algo positivo según ella. Con Shoko un día después. El olor a desinfectante y a café cargado impregnaba la oficina médica de Shoko Yairi, un rincón silencioso dentro de la escuela que se sentía completamente ajeno al bullicio de los entrenamientos. Al día siguiente de su extenuante sesión con Kusakabe, la pequeña Yuka Fushiguro se encontraba sentada en un taburete frente a la doctora de la institución, quien sostenía un cigarrillo apagado entre los dedos mientras la observaba con ojos cansados pero atentos. Satoru es un idiota explicando esto, así que ni te molestes en pedirle ayuda, comenzó Shoko, su voz arrastrada por la rutina. Él simplemente lo hace por puro instinto. Te dirá cosas estúpidas como, haces correr la energía de golpe, luego haces shuu. Y dejas que fluya como Wan. Nadie puede aprender con esas tonterías. Yuka soltó una pequeña risa, asintiendo. Sabía perfectamente a qué se refería. La realidad de la técnica inversa es puramente matemática, Yuka, continuó Shoko, girándose hacia una pizarra donde comenzó a trazar líneas sencillas. La energía maldita convencional nace de las emociones negativas. Es, en esencia, una fuerza con valor de menos. Es energía negativa. Para crear energía positiva, que es la única capaz de sanar y regenerar la carne humana, tienes que tomar esa energía negativa y multiplicarla por sí misma. Menos por menos da más. Es una inversión de polaridad en tu propio flujo. Tienes que hacer que dos corrientes de negatividad colisionen dentro de tu núcleo para que el resultado sea positivo. Cualquier niño de 10 años se habría quedado con la mente en blanco ante semejante explicación conceptual, pero en el interior de Yuka, la mente de 20 años de Elizabeth hizo un clic inmediato. Su profundo pragmatismo y su forma de procesar el mundo encajaron a la perfección con la lógica de Shoko. A diferencia de Gojo, que operaba bajo el milagro de sus habilidades divinas, Yuka y Shoko compartían el mismo mapa mental, el camino de la razón y la estructura. Entiendo, murmuró Yuka, sus intensos ojos azules brillando con una lucidez que sobresaltó ligeramente a la doctora. No se trata de acumular más poder, sino de forzar un choque simétrico. Si la ecuación no es exacta, las energías simplemente se anulan entre sí y terminas dañando tus propios canales de energía. Shoko se quedó muda un segundo, bajando el marcador. Exacto, admitió la mujer, entrecerrando los ojos. Vaya, lo razonaste demasiado rápido. A ver, inténtalo. Hazte un pequeño corte en la palma de la mano con este bisturí. Yuka tomó el instrumento sin dudar y deslizó la fina hoja por su piel, dejando una línea roja de la que brotaron las primeras gotas de sangre. Cerró los ojos y respiró hondo. Olvidó por completo el entorno y se concentró en su interior.
En lugar de moldear sus sombras, buscó en su propio pecho esa corriente de emociones negativas, la dividió en dos caudales idénticos y, con una precisión casi milimétrica, los hizo colisionar en su centro. Un destello de luz blanquecina y pura, completamente diferente al aura oscura de las maldiciones, brotó de su mano. Ante la mirada atónita de Shoko, la carne abierta en la palma de Yuka comenzó a cerrarse de inmediato, uniendo los tejidos de forma impecable en apenas 3 segundos, sin dejar siquiera una cicatriz. Increíble, susurró Shoko, dejando caer el cigarrillo sobre el escritorio. Lo hiciste en tu primer intento. Pero no te quedes ahí, intenta proyectarla hacia mí. Cura este pequeño rasguño que tengo en el brazo. Yuka extendió su manita regordeta hacia el antebrazo de la doctora. Volvió a repetir la fórmula matemática en su mente, logrando exteriorizar la energía positiva. La herida de Shoko comenzó a sanar, pero el proceso fue notablemente más lento. Elizabeth lo comprendió al instante. Debido a su corta edad y a sus limitadas reservas de tercer grado, la energía se disipaba rápidamente al salir de su cuerpo. Al curar a otros, sufría una penalización natural de efectividad de la mitad de su potencia. Era un debuff del 50% inevitable por ahora, pero el simple hecho de poder transmitirla a los demás ya era un talento envidiable que poquísimos hechiceros en la historia habían logrado dominar. Sin embargo, el precio de aquel milagro místico se cobró factura de inmediato. Yuka sintió como sus piernas se convertían en gelatina y su vista parpadeó en negro. El uso de la técnica inversa era un monstruo insaciable que devoraba el doble de combustible que cualquier ritual común. Sus reservas, limitadas de forma truncada por su condición de gemela con Megumi, se habían vaciado de manera drástica en un abrir y cerrar de ojos. Elizabeth comprendió la cruda realidad de su situación actual. Poseía el intelecto y la fórmula perfecta para ejecutar la curación de forma impecable, pero carecía del tanque de gasolina necesario para sostenerla en una batalla real. Intentar regenerar una extremidad perdida o curar heridas mortales de forma constante en este momento la dejaría seca en segundos, provocándole un colapso por agotamiento místico. Shoko se acercó a ella y la sostuvo antes de que se cayera del taburete, dándole unas suaves palmaditas en la cabeza mientras mostraba una sonrisa de sincero orgullo. No te presiones, niña. Lo hiciste jodidamente bien para tu edad y con la cantidad de energía que manejas. Que te agotes es completamente normal. La inversión requiere reservas masivas si pretendes hacer milagros mayores, pero la semilla ya está plantada en ti. Eres una estratega aterradora, Yuka Fushiguro. Mientras la pequeña Fushiguro recuperaba el aliento apoyada en el escritorio, Shoko se dio la vuelta para servirle un vaso de agua, sumida en sus propios pensamientos. Sus ojos permanecían fijos en la pizarra, pero su mente estaba en otra parte. Esta mocosa es un monstruo, pensó Shoko, sintiendo un ligero escalofrío. Entendió la lógica del Jujutsu inverso a la primera, algo que a los estudiantes más avanzados les toma años de frustración. Su mente es un milagro. Si tuviera el caudal de Satoru de un grado especial, se convertiría en una deidad médica intocable. Es un genio absoluto al nivel de Gojo, pero atrapada trágicamente en un cuerpo con reservas menores. ¡Qué maldición tan cruel es el destino de los gemelos! Yuka tomó el vaso de agua que la doctora le ofrecía y le devolvió una sonrisa débil pero llena de satisfacción. Aunque su cuerpo infantil temblaba por el cansancio y sus reservas estaban temporalmente en cero, la certeza de haber dominado la teoría de la curación inversa en su primer intento le dio una victoria enorme. Otra pieza fundamental se había acomodado en su tablero de ajedrez, y el abismo de las sombras se volvía, cada día, un lugar un poco más seguro. Tiempo más tarde. El sol de la tarde entraba a raudales por los grandes ventanales de la sala de profesores en la escuela de hechicería de Tokio. Satoru Gojo estaba recostado en un sillón de cuero con las piernas estiradas sobre la mesa de centro, balanceándose perezosamente mientras masticaba ruidosamente una brocheta de dangos tricolores. Frente a él, Atsuya Kusakabe se frotaba el puente de la nariz, luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en una sola semana. Esa niña no es normal, Satoru, dijo Kusakabe, dejando caer una carpeta sobre la mesa, justo al lado del plato de dulces. Aguantó el entrenamiento. Selló el pacto con su propia longevidad sin dudar un maldito segundo y asimiló la teoría de la barrera como si llevara décadas haciéndolo. Logró mantener un dominio simple estable frente a un impacto directo. Gojo tragó el dango y sonrió con esa arrogancia característica, ajustándose levemente las gafas oscuras. ¿Ves? Te dije que la mocosa tenía talento. Sabía que harías un buen trabajo, Kusakabe. Es una sobreviviente nata, justo como su... Bueno, ya sabes. Gojo tomó otra brocheta, bastante satisfecho consigo mismo. Ahora tiene una defensa perfecta si alguna vez queda atrapada. Eso no es lo que debería sorprenderte, lo interrumpió Kusakabe, su tono volviéndose inusualmente sombrío. Hablé con Shoko esta mañana. Fui a cobrarle la botella de sake que le aposté, pero la encontré fumando frente a la ventana, mirando a la nada. Gojo detuvo la brocheta a medio camino de su boca. Que Shoko Yairi estuviera impresionada por algo era un evento raro en sí mismo. Me dijo que le explicó la teoría de la inversión de energía a la niña, continuó Kusakabe, apoyando ambas manos en la mesa. Satoru, la mocosa lo entendió a la primera.
Hizo chocar su propia energía negativa para generar positividad basándose en pura lógica matemática, y cerró un corte en su mano en 3 segundos. Incluso logró proyectar la curación hacia Shoko. El dango que Gojo sostenía se resbaló del palillo y cayó sobre el plato con un leve golpe. A través de los cristales oscuros, los 6 ojos se abrieron de par en par. La mente del hechicero más fuerte del mundo se detuvo por una fracción de segundo. Satoru recordó vívidamente su propia juventud. Él, un prodigio bendecido por los dioses, no había sido capaz de comprender la curación inversa hasta que estuvo al borde de la muerte, con la garganta destrozada y la sangre inundando sus pulmones por culpa de Toji Fushiguro. Fue necesario un milagro y el instinto puro de supervivencia para que él lo lograra a sus 17 años. Y ahora, la hija de ese mismo hombre, una pequeña de 10 años con reservas de energía apenas comparables a un tercer grado, lo había asimilado sentada en un taburete médico resolviendo una ecuación mental. A los 10 años, murmuró Gojo, bajando la voz, dejando que una sonrisa de genuina incredulidad aflorara en su rostro. ¡Qué ironía tan deliciosa! La sangre de la restricción celestial dando a luz a un prodigio del control maldito. Si esa niña tuviera mis reservas de energía, el mundo entero tendría que arrodillarse ante ella. Afortunadamente para el equilibrio del mundo, no las tiene, suspiró Kusakabe, dándose la vuelta para marcharse. Si intenta usar esa curación en una pelea real por más de 1 minuto, se desmayará por agotamiento. Pero el potencial está ahí. Vigílala de cerca, Satoru. Mientras la puerta se cerraba y Gojo se quedaba a solas masticando el resto de su dango con una mezcla de orgullo y profunda intriga, la verdadera magnitud de los planes de su joven pupila se estaba desarrollando muy lejos de allí. En la espesura del bosque que rodeaba la finca de los Gojo, la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas de los árboles centenarios. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido ocasional de las hojas secas. Yuka Fushiguro permanecía agachada entre los arbustos, completamente inmóvil. Sus profundos ojos azules brillaban en la oscuridad mientras escaneaban el claro frente a ella. Había aprendido a no desperdiciar ni un solo grano de su energía, suprimiendo su presencia hasta volverse un fantasma en la noche. Frente a ella, decenas de pequeños ojos rojos destellaban entre la maleza. Un enjambre de sombras blancas y esponjosas se movía de forma errática y nerviosa. Eran los conejos de escape, uno de los shikigamis fundamentales de la técnica de las 10 sombras. No poseían fuerza ofensiva, pero su número y agilidad los convertían en la cortina de humo perfecta. Una herramienta de distracción invaluable para alguien que basaba su estilo en el combate táctico. Son rápidos, pero predecibles, analizó Yuka en su mente, calculando las trayectorias de las criaturas. Cualquier otro hechicero habría intentado correr tras ellos y atrapar al líder por la fuerza bruta, pero Elizabeth sabía que su cuerpo de 10 años y su energía no estaban hechos para persecuciones largas. En lugar de eso, había preparado el terreno. Con un movimiento fluido y silencioso de sus dedos, murmuró un cántico inaudible. Una fina barrera negra, un velo básico y sumamente económico, cayó de las copas de los árboles, cerrando las rutas de escape en un radio de 10 metros. Los conejos se agitaron, chocando contra la pared invisible y comenzando a rebotar en pánico. Yuka no perdió el tiempo. Alzó una mano y entrelazó sus dedos a la velocidad del rayo, ejecutando su invocación instantánea sin dudar. Gama. Del lodo oscuro bajo sus pies emergió el gran sapo. Sin emitir un solo croar, Gama disparó su larga y musculosa lengua como si fuera un látigo. La lengua cortó el aire y se enredó con precisión milimétrica alrededor del conejo más grande del enjambre, el núcleo que controlaba al resto de las copias. El sapo tiró bruscamente, arrastrando a la peluda criatura directamente hacia las manos de Yuka. La niña lo atrapó por la nuca con firmeza. El enjambre entero se desvaneció en el aire, convirtiéndose en humo negro que fluyó rápidamente hacia su propia sombra, fundiéndose con su energía. El peso del ritual de domesticación se asentó en su alma. Lo había logrado. Yuka soltó un suspiro largo, acariciando la cabeza del gran sapo antes de que éste regresara a la oscuridad. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Ahora tenía a los perros divinos, a Nue, a la gran serpiente, a Gama y a los conejos de escape bajo su control absoluto. Medio arsenal de las sombras estaba en la palma de su mano, todo conseguido en estricto secreto. Una sonrisa afilada se dibujó en su rostro infantil. Satoru Gojo podía creer que la estaba criando como a un cachorro rescatado, y el clan Zenin seguramente seguía esperando el momento de reclamar como su trofeo de cría. Pero mientras los gigantes del mundo del Jujutsu subestimaban sus bajas reservas mientras ella pensaba cómo lograr superar sus límites. 4 años más tarde. El tiempo en el mundo de la hechicería casi nunca perdona, pero tiene una forma curiosa de acomodar las piezas clave antes de que empiece el verdadero caos. Habían pasado 4 años desde aquellos entrenamientos intensos a puertas cerradas, y la historia principal estaba a punto de tomar el rumbo que todos conocemos. La Escuela Técnica de Magia de Tokio estaba en alerta silenciosa. Acababa de llegar un estudiante nuevo y problemático de grado especial, Yuta Okotsu.
Al mismo tiempo, en las sombras, empezaba a sentirse la inminente amenaza de su Gurujeto, aunque su caída final aún no había sucedido. Mientras todo esto pasaba, en la tranquila y blanca oficina médica de la escuela, Shoko Yairi soltó el humo de su cigarrillo por la ventana. Giró su silla y miró al hechicero más fuerte del mundo, Satoru Gojo, que estaba tirado en el sofá de pacientes comiendo dulces sin parar. Ese chico nuevo, Okotsu, va a traer muchos dolores de cabeza a los altos mandos, comentó Shoko, apagando el cigarrillo. Luego, miró a su viejo amigo con curiosidad. Pero hablando de dolores de cabeza para los jefes, hace meses que no veo a tu pequeña. Yuka no ha venido a robarme café en un buen rato. ¿Dónde escondiste a la niña? Satoru sonrió de oreja a oreja y levantó un poco su venda para guiñarle un ojo. Ah, mi brillante alumna. Ella está perfectamente bien, respondió Gojo con voz alegre y llena de orgullo. De hecho, a los viejos del comité todavía les tiemblan las piernas desde que la evaluaron. Shoko soltó una pequeña risa. Y no era para menos. Yuka Fushiguro había logrado algo increíble. Con solo 14 años, y teniendo la energía de un hechicero de nivel regular, había sido ascendida oficialmente a hechicera de primer grado. Su inteligencia en combate, su control sobre sombras gigantes y su rapidez para crear barreras habían dejado a todos con la boca abierta. Había roto las reglas de la magia usando pura estrategia. ¿Y bien? ¿Se aburrió de humillar a los examinadores? Preguntó la doctora. Digamos que Japón le quedó un poco pequeño. Gojo se encogió de hombros, lanzó un dulce al aire y lo atrapó con la boca. Hizo sus maletas y se fue al extranjero. Ahora es una investigadora de Jujutsu. Me dijo que quedarse aquí viendo a los clanes pelear por tonterías era una pérdida de tiempo. Está viajando, estudiando cómo otras culturas manejan la energía y buscando nuevas herramientas. Una investigadora, a los 14 años, Shoko negó con la cabeza, sorprendida. Tiende a regresar. El año que viene, Gojo se levantó y estiró sus largos brazos. Justo a tiempo para empezar el primer año de preparatoria. Se vienen cosas divertidas, Shoko. Bueno, me voy. Tengo que ir a buscar al otro Fushiguro antes de que la policía de Saitama me llame de nuevo. A varios kilómetros de ahí, en un callejón oscuro cerca de una secundaria, la escena parecía sacada de una película de pandilleros. Satoru Gojo dobló la esquina con las manos en los bolsillos, silbando relajado. Se detuvo de golpe y aguantó la risa al ver la curiosa obra de arte frente a él. En el centro del callejón, había una pequeña montaña humana. Al menos 6 chicos de secundaria, con la ropa rota y cara de miedo, estaban apilados unos sobre otros, apenas moviéndose. Y sentado en la cima de esa montaña, con total tranquilidad leyendo un libro, estaba Megumi Fushiguro. A sus 14 años, el chico tenía la misma mirada afilada de su papá, sumada a una fuerza increíble que había desarrollado entrenando con Yuka. Pero Megumi no estaba disfrutando su victoria en paz. A los pies de la montaña estaba su hermana Tsumiki, con las manos en las caderas y regañándolo. Megumi Fushiguro. Le gritó Tsumiki, frustrada. Te dije que no te pelearas esta semana. Mira lo que hiciste. No puedes apilar a tus compañeros como si fueran bolsas de papas. Megumi ni siquiera despegó los ojos de su libro. Ellos empezaron, Tsumiki. Estaban molestando a los de primer año. Yo solo los ordené para que no estorbaran el paso. Es práctico. Yuka diría lo mismo. Eso no justifica que los uses de sillón. Le contestó ella, pasándose la mano por la cara, agotada de tener que cuidar a Megumi sin Yuka cerca. Pues yo creo que se ve muy cómodo. Interrumpió Gojo, aplaudiendo mientras caminaba hacia ellos con una gran sonrisa. Ese es mi chico. Manteniendo el orden con un poco de violencia correctiva, Megumi suspiró y cerró el libro de golpe. Llegas tarde, Gojo-san. Estaba ocupado hablando de tu hermana con Shoko, respondió Satoru, y le dio unas palmaditas a Tsumiki para calmarla. Por cierto, la nueva hechicera de primer grado manda saludos desde lejos. Dice que encontró un libro sobre barreras raras que te va a obligar a leer cuando vuelva. Al escuchar el nombre de Yuka, la mirada de Megumi se suavizó un poquito, aunque rápido volvió a poner su cara de chico rudo. Se bajó de la pila de estudiantes de un salto ágil, sin hacer ruido. Más le vale volver el próximo año como prometió, murmuró Megumi, escondiendo las manos en los bolsillos. En el fondo, la extrañaba mucho. Esta ciudad es demasiado aburrida sin ella regañándote a ti. Oh, créeme, Gojo sonrió. Cuando esa niña pise Tokio el próximo año, el aburrimiento será lo último que nos preocupe. Vámonos a casa, niños. Yo invito a la cena. En otro lugar en un país lejano. Sudor, una sensación de cansancio tan intensa que parecía solidificarse en el aire, exacerbada por la sofocante presión del hombre frente a él. Era su propio padre, a quien había buscado con un único objetivo en mente: volverse más fuerte. Toji Fushiguro la observaba con su clásica mirada de desinterés absoluto, la de alguien a quien no le importaba nada ni nadie, aunque quizás, muy en el fondo, albergaba un sutil apego emocional. Eres demasiado débil, mocosa, murmuró Toji, dejando que las palabras salieran de su boca con pereza. Yuka se preparó. En ese preciso instante, se movió. Esta vez, su velocidad fue abrumadora.
Usando las características de Nue, envolvió su energía maldita en un aura eléctrica. Mediante un voto vinculante, ejecutó dos posiciones de manos diferentes al mismo tiempo, logrando algo que desafiaba toda lógica conocida. Perros divinos más Nue, dios perro del trueno, no manifestó a los Shikigamis en su forma física. En lugar de invocarlos plenamente, utilizó su esencia como una vestidura, aplicándola a un nivel de maestría que ni siquiera Sukuna había demostrado. Moviéndose como un rayo, con su energía maldita tomando la forma de un sabueso eléctrico, lanzó una ráfaga de golpes. Toji, con sus sentidos sobrehumanos, bloqueaba o esquivaba cada ataque. Aunque en apariencia lucía despreocupado, por dentro estaba genuinamente impresionado. Imbuir su propio cuerpo con su técnica maldita, pensó Toji mientras esquivaba un zarpazo eléctrico. Yuka ha estado puliendo su combate cuerpo a cuerpo enfrentándose únicamente a mí. Por lo general, un invocador es vulnerable en el combate cercano, pero el uso que ella le da a la técnica de las 10 sombras supera al de sus antecesores. Y no solo combina una sombra, está fusionando dos a través de señales manuales y votos vinculantes. Sin embargo, sigue teniendo el mismo problema crítico, sus reservas. Mantener esta vestidura es sumamente costoso, especialmente si le sumas el gasto del refuerzo físico. A Toji le bastó un solo movimiento. Fue tan rápido que Yuka apenas pudo seguirlo con la vista. Iba a recibir un golpe devastador, pero entonces, algo se materializó de la nada y atrapó el puño de Toji en seco. Era Rika Orimoto. Aunque este espíritu era una versión muy distinta y alejada de la verdadera reina de las maldiciones, en esencia, era un Shikigami vinculado a un anillo. Toji chasqueó la lengua con fastidio. Sigo sin entender de dónde sacaste ese puto objeto maldito, se quejó. Con el cuerpo al límite del colapso, Yuka asintió levemente. Ella ya había notado el anillo de Yuta Okotsu hundido en su sombra. Normalmente esto no tendría una explicación lógica, pero en sí, la explicación era sencilla, era la plantilla o lo que le correspondía a Yuka Okotsu. Debido que el anillo le correspondía a este, se mantuvo oculto durante mucho tiempo, hasta ahora, por supuesto, esto tenía limitaciones. Aunque esta versión de Rika era temible, no poseía el poder absoluto que demostró en Jujutsu Kaisen 0. Operaba bajo la restricción de los 5 minutos de copia y parecía ignorante respecto a su propia naturaleza original. Además, Yuka no había usado los 5 minutos para no llamar la atención. No toques a Yuka, la voz distorsionada de la reina de las maldiciones resonó en el lugar. Toji observó a la enorme sombra frente a él. Sabía que no era parte de la técnica de las 10 sombras. Era una entidad completamente ajena, pero igual de letal. Hasta aquí llega el entrenamiento de hoy, dijo Toji, soltándose del agarre y retrocediendo un paso. ¿Quién diría que me encontrarías hasta en París? ¡Qué molestia! Y, encima, obligarme a entrenarte. En ese momento Yuka dio una sonrisa mientras Yuka esbozó una sonrisa mientras el aura eléctrica de la vestidura se disipaba de su cuerpo en finas chispas. Sus rodillas temblaron por el agotamiento, pero mantuvo la mirada desafiante y burlona que tanto le recordaba a él. No te quejes, papá, respondió Yuka, respirando agitadamente pero con un tono cargado de sarcasmo. Si hubieras querido que me quedara tranquila en Tokio, no deberías haberme heredado tus estúpidos instintos de supervivencia. Además, alguien tiene que asegurarse de que no te gastes todo el dinero en las carreras de caballos. Toji la miró por un largo segundo, suspirando profundamente antes de darse la vuelta, metiendo las manos en los bolsillos. Mocosa insolente, murmuró el asesino de hechiceros, aunque una casi imperceptible sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Mañana, a la misma hora. Si llegas tarde o te desmayas, te dejo aquí tirada. Días más tarde. Entrenar con Toji Fushiguro era, en una sola palabra, desquiciante. El propósito de Yuka al cruzar medio mundo no era revivir lazos familiares, sino entender en carne propia el nivel real de los monstruos que habitaban su universo. Si quería sobrevivir a lo que se avecinaba, necesitaba adaptarse a la cúspide de la fuerza. Gracias a él, su manejo de las 10 sombras había alcanzado un nivel que haría llorar de envidia a los ancianos del clan Zenin. Su optimización era tan bestial que incluso estaba rozando el pináculo absoluto de la hechicería. El desarrollo de su propia expansión de dominio, aunque por ahora fuera un espacio incompleto y sin una barrera cerrada. Pero todo ese misticismo épico y esa sed de poder se iban al diablo en días como hoy. Era una tarde cualquiera en su apartamento temporal en París, un día libre que Toji había decretado por puro y absoluto aburrimiento. Mocosa, tráeme un pan, tengo hambre, soltó Toji, tirado a lo largo del sofá. Llevaba una camiseta holgada y leía una revista de carreras de caballos con una pereza que contagiaba. A sus pies, la maldición de inventario con forma de gusano se arrastraba por la alfombra, luciendo igual de fastidiada que su dueño. Yuka, que estaba organizando unas notas en la mesa del comedor, levantó la vista. Se le quedó mirando fijamente con una expresión totalmente plana, una auténtica cara de ¿me lo dices en serio, viejo? Pero, conociendo a su padre, sabía que discutir era gastar oxígeno a lo tonto. Suspiró profundamente, se puso el abrigo y salió por la puerta sin decir una palabra. Caminar por las calles parisinas siempre le servía para despejar la mente.
A simple vista, absolutamente nadie adivinaría que tenía 14 años. Aparentaba bastante más edad. Era alta, con una figura atlética y un atractivo innegable. Era el resultado lógico de combinar la lotería genética de Toji con un entrenamiento físico espartano desde la cuna. Físicamente, Yuka ya se equiparaba a un adulto bien entrenado, pero este desarrollo no era por simple estética. Lo hacía para amplificar su fuerza bruta y economizar al máximo su energía maldita, la cual había dado un salto increíble recientemente. En Tokio, Satoru Gojo estaba muy entretenido con su proyecto personal de convertir a Megumi en un Toji 2.0. Gracias a la extraña regla de resonancia entre gemelos, a medida que Megumi fortalecía su cuerpo y rompía sus propios límites, Yuka se beneficiaba directamente. Sus reservas de energía maldita habían crecido y se habían estabilizado en un segundo grado sólido. Mientras el viento frío le golpeaba el rostro, un recuerdo nostálgico le cruzó la mente. Recordó a Adeptus, su viejo amigo de su vida pasada y fanático empedernido de los fanfics. Verás, Elizabeth, le había explicado una vez en su imaginación, acomodándose unas gafas oscuras al puro estilo Gojo. En el Jujutsu existen genios a otro nivel. Sukuna logró materializar las sombras como una vestidura sobre sí mismo para mejorar su físico, pero todo tiene un límite. La versatilidad de las 10 sombras depende de la creatividad de quien las usa, pero, al final del día, con lo que naces es lo que te hace fuerte físicamente. El ritual maldito solo define cómo vas a usar esa fuerza. Esa simple charla friki era la base de su estilo de combate actual. Yuka entró a una cálida cafetería-panadería cerca de su edificio. Justo cuando terminó de pedir una baguette y un café, la campanilla de la puerta tintineó. Una mujer alta, de cabello rubio platinado y una actitud que derrochaba confianza absoluta, entró al local. Llevaba una chaqueta de cuero y gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. La mujer paseó la vista por el lugar, clavó sus ojos en Yuka y caminó directo hacia su mesa. Se sentó frente a ella, apoyó los codos sobre la madera y le lanzó la pregunta más infame de todo el mundo de la hechicería. Tengo una duda muy importante para ti, pequeña. ¿Qué tipo de hombres te gustan? Yuka parpadeó. ¿Yuki Tsukumo? ¿Qué demonios hacía en París? Fiel a su naturaleza calculadora, la mente de Yuka empezó a procesar la respuesta haciendo un descarte rápido. ¿Alguien como Gojo? Sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Demasiada inmadurez, sería como adoptar a un niño hiperactivo y destructivo. Megumi. Era su hermano, qué asco. Yuta Okotsu. Técnicamente era el abuelo original de su plantilla genética, eso cruzaba unos niveles de rareza en los que prefería no pensar. Se cruzó de brazos, lo analizó desde un punto de vista puramente práctico, y respondió con total seriedad. Supongo que me gustan los tipos nobles, comenzó Yuka, mirando al agrado especial a los ojos. Alguien de buen corazón, que no dude en poner a los demás primero en una crisis. Pero, y esto es innegociable, tiene que ser absurdamente fuerte. Físicamente construido como un maldito tanque blindado para aguantar cualquier golpe, así no tengo que estar cuidándolo ni me da más trabajo extra en una pelea. Sin darse cuenta, Yuka acababa de describir la esencia pura de Yuji Itadori. Pero para que no quedaran dudas de sus estándares, remató con la honestidad brutal de su vida pasada. Básicamente, alguien como Henry Cavill. Yuki Tsukumo se quedó paralizada un segundo, procesando la respuesta y la mención del actor. De repente, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada tan estruendosa y limpia que el panadero dio un respingo detrás del mostrador. Ja ja ja. Me encantas. Exclamó Yuki, golpeando la mesa, completamente fascinada por la actitud de la adolescente. Una chica súper práctica que sabe lo que quiere y no acepta estorbos en batalla. Y mira que tener a Superman como estándar base es apuntar bastante alto. Yuki se secó una lágrima de risa, y su sonrisa se volvió un poco más afilada y observadora. Había escuchado rumores en Tokio sobre una prodigio de 14 años que andaba de investigadora por Europa, pero definitivamente eres mucho más interesante de lo que imaginaba, Yuka Fushiguro. Y, por cierto, hueles a electricidad, a sudor y a ese holgazán de Toji. Las piezas se están moviendo, niña. Yuka suspiró levemente. La llovizna continuaba golpeando los cristales de la cafetería parisina, pero en el interior de aquella pequeña mesa, el ambiente casual y las risas se desvanecieron por completo. La conversación, guiada por el intelecto analítico de Yuka y la obsesión científica de Yuki Tsukumo, había dado un giro abrupto hacia el terreno más misterioso y resguardado de la hechicería, la verdadera naturaleza del alma. Yuka dio un pequeño sorbo a su café expreso, dejando que el calor templara sus manos antes de hablar. Miró fijamente a la de grado especial, sosteniéndole la mirada sin un solo rastro de la timidez propia de una niña de 14 años. Muchos piensan que el alma va primero y el cuerpo la sigue, o al revés, comenzó Yuka, su tono volviéndose pausado, casi filosófico. Pero desde un punto de vista estrictamente teórico, yo creo que el alma y el cuerpo son exactamente lo mismo. Son dos caras de una misma moneda. La información de uno está grabada de forma indeleble en el otro. Yuki Tsukumo entornó los ojos, apoyando la barbilla sobre sus manos entrelazadas. La ligereza con la que había entrado al local fue reemplazada por una atención absoluta.
¿El alma y el cuerpo son lo mismo? Repitió Yuki, saboreando las palabras. Es una perspectiva interesante. Desafía las creencias tradicionales de los altos mandos de Tokio. Desarrolla esa idea, niña. Piénsalo así, Tsukumo-san, continuó Yuka, usando los conocimientos que Elizabeth recordaba del lore de su vida pasada. Si la información corporal y la espiritual son idénticas, significa que es posible replicar un alma utilizando únicamente la base del cuerpo. Si un cuerpo posee una información física lo suficientemente densa e imponente, su memoria material puede terminar dominando y devorando cualquier rastro espiritual que intente suplantarlo. El cuerpo tiene memoria propia. Yuki sintió un ligero escalofrío en la nuca. Ella conocía perfectamente la existencia de Toji Fushiguro y la naturaleza de las restricciones celestiales. Lo que Yuka estaba planteando no era una fantasía, era la explicación científica de por qué la carne de ciertos hombres podía romper las reglas del jujutsu tradicional. Y hay algo más profundo, añadió Yuka, desviando su mirada hacia el vapor que subía de su taza. Al morir, la existencia no se apaga como una vela. Basándome en mis propias teorías, cuando el lazo físico se rompe, debe existir un plano intermedio. Un lugar de tránsito, como una estación o un aeropuerto espiritual, donde los remanentes del alma descansan temporalmente antes de disolverse por completo. Y en ese plano, el individuo probablemente tiene la capacidad de elegir el camino a tomar. Puede decidir ir hacia el norte, para aceptar el cambio y convertirse en una persona completamente nueva, o elegir ir hacia el sur, para aferrarse a su antigua identidad y quedarse exactamente como era. El silencio que siguió en la mesa fue sepulcral. Yuki Tsukumo miraba a Yuka como si estuviera contemplando a un fantasma o a una deidad disfrazada de humana. Hablar de la reencarnación y de los planos de transición de la muerte con tanta precisión matemática y desapego emocional era algo que simplemente no computaba en una adolescente. Esta chica está viendo el mundo desde una altura completamente diferente, pensó Yuki, su corazón acelerándose por la emoción del descubrimiento. No es solo una hechicera fuerte de primer grado con bajas reservas. Su comprensión de la existencia está al nivel de un sabio. Satoru tenía razón en estar asustado de su mente. Sin decir una sola palabra, Yuki metió la mano en su bolso de cuero. Sacó un cuaderno de notas grueso, de cubiertas desgastadas y repleto de anotaciones hechas a mano, diagramas complejos y hojas dobladas. Lo deslizó suavemente por la mesa hasta dejarlo frente a Yuka. Este es mi diario de investigación, dijo Yuki, su voz perdiendo toda la burla anterior, mostrando un respeto profundo. Contiene todo lo que he descubierto sobre el alma, las maldiciones y las restricciones físicas durante mis años de viaje por el mundo. Nunca se lo he mostrado a nadie en la escuela superior, ni mucho menos a los ancianos de los clanes. Pero tú te has ganado el derecho de leerlo. Yuka observó el cuaderno. Sabía exactamente el valor incalculable de ese objeto. Era el mismísimo libro de notas sobre el alma que, en el futuro original, serviría para que Yuji Itadori y los demás comprendieran cómo rescatar a las víctimas de los cambios espirituales. Lo tomó con delicadeza, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Sin embargo, en lugar de abrirlo de inmediato, Yuka levantó la cabeza. Sus intensos ojos azules brillaron con una luz fría, decidida y desprovista de cualquier duda. Gracias por el libro, Tsukumo-san, dijo Yuka, inclinándose un poco hacia adelante. Pero la teoría solo me servirá para la mitad de mis planes. Necesito la práctica. Quiero pedirte un favor. Entréname. Yuki parpadeó, sorprendida por la súbita petición. ¿Entrenarte? Ya tienes a Toji destrozándote los huesos por las mañanas y a Satoru pagando tus cuentas. ¿Qué demonios podrías aprender de mí que ellos no puedan enseñarte? Yuka esbozó una sonrisa pequeña, una mueca cargada de un pragmatismo casi gélido. Ellos me enseñan a romper estructuras materiales y a defenderme del mundo físico, explicó la niña. Pero tú eres la única que entiende lo que hay debajo de la carne. Quiero que me enseñes a percibir los contornos exactos del alma. Quiero aprender a golpearla directamente. Yuka sabía perfectamente contra quiénes tendría que pelear cuando regresara a Japón. Sabía que existían entidades capaces de regenerar cualquier herida física mediante la técnica inversa o hechiceros con técnicas que iban más a lo espiritual. Si ella lograba imbuir sus golpes físicos y sus sombras con la capacidad de dañar el alma directamente, ninguna regeneración milagrosa podría salvar a sus enemigos. Sus ataques se volverían definitivos, permanentes e imposibles de sanar. Yuki Tsukumo la estudió en silencio durante un largo instante. La llovizna exterior pareció amainar, dejando que la luz grisácea de París iluminara el rostro de la joven Fushiguro. La de grado especial soltó un suspiro, pero su sonrisa regresó, esta vez llena de una anticipación electrizante. Golpear el alma, murmuró Yuki, pasándose una mano por el cabello rubio. Eres una criatura aterradora, Yuka. No solo quieres entender el sistema, quieres diseñar las armas para destruirlo. Está bien. Quédate con el cuaderno esta noche y léelo. Mañana empezaremos a trabajar en tu percepción espiritual. Pero te advierto, aprender a ver el alma duele mucho más que cualquier golpe de tu padre. Yuka asintió, guardando el valioso cuaderno en su abrigo con total parsimonia. Así pasaron los meses.
Los meses en Europa se escurrieron entre entrenamientos brutales, cafés amargos y la constante, aunque apática, presencia de su padre. Cuando finalmente llegó el día de regresar, el aire en las calles de París se sentía diferente. Ha sido un verdadero placer confirmar que sigues vivo, papá. Muchas gracias por todo. Dijo Yuka, con un tono extrañamente alegre que contrastaba con su postura cansada. Toji la miró en silencio, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. No tenía la más mínima intención de volver a Japón. Su trato con Gojo era la excusa perfecta para perderse en misiones extranjeras, acumular deudas y huir del dolor de sus propios fantasmas. Sin embargo, al observar a la chica frente a él, no podía negar lo evidente. Su hija había evolucionado a un ritmo aterrador. En su tiempo en el exterior, Yuka había logrado domesticar a 9 de los 10 Shikigamis. Aunque aún le faltaba pulir detalles para alcanzar la perfección absoluta, ya era un monstruo por derecho propio. ¿Cuál es tu prisa por volver a Japón tan pronto?, preguntó Toji, soltando un suspiro cargado de genuina curiosidad y un toque de fastidio. Bueno, aprendí bastante, respondió Yuka, encogiéndose de hombros. Mi físico mejoró muchísimo, y tuve el tiempo necesario para perfeccionar la teoría de mis habilidades con Tsukumo-san. Creo que ya estoy lista. Mientras hablaba, Yuka lo miró fijamente y le dedicó una sonrisa. Fue una expresión tan pura, tan cálida y desprovista de cualquier cálculo táctico, que golpeó a Toji con la fuerza de un tren de carga. El asesino de hechiceros se quedó paralizado. Por una fracción de segundo, la bulliciosa calle parisina desapareció. En el rostro de su hija, Toji vio el reflejo exacto de la única mujer que había logrado darle luz y significado a su retorcida existencia. El silencio se prolongó, pesado y denso. Yuka ladeó la cabeza, confundida por la repentina rigidez de su padre. «¿Tu nombre es Yuka?», murmuró Toji de repente. Su voz sonaba ronca, despojada de cualquier rastro de burla o cinismo. «Yuka Fushiguro. Tu madre eligió ese nombre. Recuérdalo». Sin añadir una sola palabra más, el hombre dio media vuelta y comenzó a caminar, perdiéndose entre la multitud. Yuka se quedó congelada en la acera. Las palabras resonaron en su cabeza con un eco ensordecedor. Fushiguro. No Zenin. No una herramienta. Él la estaba reconociendo. Para Elizabeth, el alma transmigrante que siempre había temido ser solo un fallo en el sistema de ese universo, aquello significaba el mundo entero. Una calidez inmensa le inundó el pecho. Había sido validada por algo que iba mucho más allá de lo que el Jujutsu podía explicar. Horas más tarde, a miles de metros de altura en su vuelo de regreso a Tokio, Yuka miraba distraídamente por la ventanilla. Una sonrisa suave aún persistía en sus labios al recordar la despedida con su padre. Pero, de repente, la sonrisa se borró. Frunció el ceño y soltó un gruñido ahogado por la frustración, cruzándose de brazos y hundiéndose en el asiento del avión. Es una maldita estafa. Se quejó amargamente en su mente. El motivo de su rabieta interna era simple. Golpear el alma era casi inútil como ataque rompe defensas. Durante años, leyendo mangas en su vida pasada, Elizabeth había creído que atacar el alma significaba ignorar la armadura física del oponente. Pero gracias a sus largas y complejas charlas teóricas con Yuki Tsukumo, descubrió la cruda realidad del lore. Si el alma y el cuerpo son lo mismo, golpear el alma no ignora la resistencia física del enemigo. Claro, el daño espiritual era letal y casi imposible de sanar con la técnica inversa, lo cual era una ventaja táctica brutal. Pero no era el ataque imbloqueable que ella esperaba. Yuki, al no ser una reencarnada con mentalidad de gamer, había tardado horrores en hacerle entender que no existían los atajos mágicos. Pero la frustración le duró poco. Yuka soltó una risita baja y traviesa, atrayendo la mirada confundida de un pasajero en el asiento de al lado. Recordó el verdadero motivo de su regreso anticipado a Japón. El festival de intercambio de las escuelas de hechicería estaba a punto de comenzar. Moviendo los hilos correctos desde las sombras, Yuka había arreglado todo para participar, pero curiosamente, se inscribiría del lado de la escuela de Kioto. Sus motivos para esta pequeña traición territorial hacia Gojo eran muy simples. Ella quería probar el resultado de sus entrenamientos. Quería chocar espadas con el actual prodigio de Tokio, la anomalía que poseía a la verdadera reina de las maldiciones. Quería enfrentarse al más fuerte de su generación, quería derrotar a Yuta Okkotsu. Y boom. Hasta aquí llega el capítulo 2, familia. ¿Qué les pareció la actitud y la decisión final de Yuka? Ir a la escuela de Kioto solo para cazar al más fuerte de su generación es una completa locura táctica. Déjenme todas sus teorías en la caja de comentarios. ¿Creen que Yuka ya está lista para enfrentarse a Yuta Okkotsu? Los estaré leyendo a todos. Antes de irme, quiero mandar un agradecimiento gigantesco a todos los miembros del canal y a los increíbles Patreons. Su apoyo incondicional es lo que hace posible que yo siga trayendo estas historias, mejorando la edición y dedicándole tanto tiempo a este contenido. De verdad, ustedes son los verdaderos hechiceros de grado especial de esta comunidad. Si el video les gustó, me ayudaría muchísimo si dejan su buen like y lo comparten con sus amigos o en sus grupos de anime, eso ayuda a que el canal siga creciendo.
También, si quieren platicar conmigo, debatir sobre el manga de JJK o dar ideas para futuros proyectos, los invito a unirse a nuestro servidor de Discord. El enlace se los dejo aquí abajito en la descripción. Yo soy Adeptus Fanfic, muchísimas gracias por llegar hasta el final, y nos vemos en el próximo.